Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Lo primero es que debemos estar claros cuál es la situación económica que recibe el señor Trump de los Estados Unidos. Tal vez para algunos es nuevo. Históricamente los Estados Unidos siempre habían sido el mejor riesgo financiero de cumplimiento de pago de sus obligaciones. Sin embargo, el año pasado, en agosto del 2023, nos sorprendió a todos ver una reclasificación del nivel de comportamiento de pago, capacidad de pago de los Estados Unidos. Y le bajaron una grada, una nota, a AA. Lo hizo la agencia calificadora Fitch, básicamente preocupados por el estado de las finanzas públicas. O sea, si aquí Nogui Acosta está preocupado por el tema presupuestario, imagínense lo que es la economía de los Estados Unidos. Entonces, para ubicarnos en esta discusión, un año después, en agosto del 2024, Fitch vuelve a revisar la situación económica de Estados Unidos y ratifica la calificación AA. Y aquí yo voy a hacer un resumen, es un documento de 50 páginas. Del lado izquierdo, cuáles son las fortalezas que tiene la economía norteamericana, cuáles son sus principales debilidades. A la izquierda, sin duda, tienen dentro del mundo quizás uno de los niveles de ingreso por persona más altos, cerca de $90,000. Nosotros andamos en $15,000 con la apreciación del colón, $15,000 por persona. Si tuviéramos el tipo de cambio real, andaríamos como en $12,000, $13,000. Del lado derecho, la principal debilidad es el tamaño del déficit fiscal. Aquí nos critican y nos dicen que tenemos un elevadísimo déficit fiscal, en el orden del 3,5%. Bueno, aquí está don Elian Villegas, que no me deja contradecir. El déficit fiscal de los Estados Unidos llega ya a 8.1% del Producto Interno Bruto de ese país, cuando el promedio de los países de calificación AA tienen un déficit de 0.9%. Vean el tamaño del problema que tiene el señor Trump, cuanto a que sus ingresos, básicamente por impuestos, no le alcanzan para cubrir sus gastos y tiene un hueco fiscal del 8% de $25 trillones, que es el GDP o el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Segunda fortaleza, obviamente la economía más grande sigue siendo la economía más grande del mundo. A futuro se proyecta que será China, pero en este momento son los Estados Unidos, cuyos $25 trillones representan un market share, a propósito de lo que Rosa presentaba ahora, a nivel mundial, casi del 30% en el tamaño del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Es una dimensión impresionante. Sin embargo, tienen un problema, así como lo tiene Nogui, de el pago de intereses. Respecto a los ingresos del gobierno, ese cociente es ya del 12%, mientras que los países AA tienen una relación de 3.3. O sea, está 4 veces arriba el pago de intereses respecto al ingreso. Se le va al 10% de los ingresos solamente pagando intereses, donde uno de los principales tenedores de la deuda soberana de los Estados Unidos, adivinen quién es. China. China, que tiene superávits, y entonces lo que hace con esos excesos de dinero es comprar bonos soberanos de los Estados Unidos. Pues ahí tenemos un problema importante a la hora de negociación con los chinos. Son importantes tenedores, financiadores de los problemas deficitarios de los Estados Unidos. En tercer lugar, destaca Fitch de que obviamente en Estados Unidos hay un ambiente dinámico para hacer negocios. Definitivamente son líderes en innovación, en las formas de hacer negocios a través de sus mercados de capitales, básicamente las bolsas de valores, que son dominadas por las grandes compañías que transan sus acciones en bolsa, y que todas estas cosas afectan lo que ellos más cuidan, que es el valor de mercado,
el precio de sus acciones, porque estos mercados perfectos son muy sujetos a que cambios en las expectativas de sus clientes, de sus consumidores, a que cambios regulatorios, a que cambios en impuestos afectan las utilidades futuras y con eso el precio de las acciones cae. Del lado derecho, vean este tema. A nosotros se nos critica porque la relación de deuda pública respecto al Producto Interno Bruto supera el 60%. Vean que los Estados Unidos ya van al 123%. El tamaño de su deuda es más de lo que ellos producen anualmente. Tienen el doble respecto a la razón promedio de los peers o los pares en la calificación de riesgo AA. Realmente tienen un serio problema de endeudamiento o que algunos diríamos de apalancamiento. Claro, la diferencia es que nosotros emitimos colones y Mr. Trump emite lapas verdes. Cuando yo hice mi primera presentación hace muchos años en Nicaragua, ante mi anterior dueño, don Carlos Pelas, la hice en colones y la hice según principios de contabilidad de la SUGEF. Cuando terminé la presentación, el señor Pelas me dijo: mira, muy buena presentación, pero en adelante yo no entiendo colones, Gerardo. Yo entiendo verdes, lapas verdes. Presentame dólares. Y en segundo lugar, en aquel tiempo, presentame US GAAP Principles, principios de contabilidad internacionales. Hoy diríamos las normas NIF. Presentame la información de acuerdo con los principios de las normas internacionales de información financiera, porque eso es lo que se utiliza en el mundo para hacer comparaciones. Bueno, resulta que los Estados Unidos, su moneda es la moneda de mayor circulación en el mundo, donde los bancos centrales del mundo tienen sus reservas, en su mayoría en dólares, pero además el dólar es el instrumento de pago por excelencia. Hay un grupo de países que ha estado tratando de desglobalizar el mundo, que se llaman los BRICS. Ese grupo de países es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una de las primeras cosas que anunció el señor Trump, porque andan con la idea de emitir una nueva moneda que sustituya al dólar, básicamente para hacerle los pagos a los árabes en las importaciones de petróleo. La primera advertencia que dijo Trump en uno de sus discursos fue: hagan eso y yo les voy a poner un arancel del 100%. Eso fue de las primeras cosas que les dijo: estate quieto a ese grupo de países BRICS. Y me llama la atención que una de las debilidades que hace Fish al gobierno de los Estados Unidos son sus estándares de gobernanza, básicamente en términos de eficiencia, que diríamos nosotros en materia de gestión de negocios, eficiencia operativa, y ahora lo mostraba Rosa. Y entonces ahí Mr. Trump estableció un departamento nuevo, que es el Departamento de Eficiencia, liderado nada menos y nada más que por el hombre más rico de todo el mundo, Elon Musk. Y aquí yo tengo en línea, acabo de bajar, en tiempo real, el tracker de eficiencia, donde se comprometió Elon Musk que en un año, venciendo en julio 4 del 2026, tendrá ahorros en el gasto de gobierno equivalentes a 2 trillones de dólares de recorte de gastos. Dice aquí la pantalla: quedan para mi meta 514 días, llevo ya ahorrado para ustedes, taxpayers o contribuyentes, 2.100 millones de dólares, estoy a un progreso de la meta de 0.1%, he hecho 38 iniciativas y les he ahorrado $14.09 por taxpayer. Esto se llama transparencia y está en tiempo real. Yo se lo mandé a Rosa para que lo comparta con ustedes, porque realmente a mí me sorprendió este tipo de transparencia y ojalá la tuviéramos nosotros aquí en el manejo de la información.
Otra de las grandes debilidades es que, para sorpresa de muchos, el año pasado Estados Unidos estuvo a punto de entrar en default, o sea, incumplimiento de pago de sus obligaciones. Imagínense lo que sería el caos mundial si el Tesoro americano, donde ya Elon Musk tiene acceso a la chequera, le dieron antier acceso a los pagos de tesorería. Si en algún momento alguien llegara a cobrar intereses o principal de un bono americano, que es supuestamente lo más seguro del mundo, y que le dijeran, no hay plata, venga mañana, la crisis de liquidez mundial que se podría generar, porque ellos tienen un límite máximo de deuda y el año pasado alcanzaron ese límite. Entonces, si el señor Biden no hubiese aprobado en conjunto con el Congreso una ley para subir ese límite, los Estados Unidos tienen ya un nivel de deuda que los hubiese puesto en default. Y por último, a nivel comercial, que es uno de los temas que quiero enfatizar a propósito de las tarifas y los aranceles que se han estado hablando, esto viene mucho porque la cuenta corriente de balanza de pagos, que es la que refleja el flujo de exportaciones y de importaciones de bienes y servicios, es deficitaria. Cuando se compara con el Producto Interno Bruto, los Estados Unidos importan más de lo que exportan. 3.3% es el cociente, y sus socios, los pares de AA tienen superávit. Los países que tienen calificación de riesgo AA más bien exportan más de lo que importan, mientras que los Estados Unidos tiene que buscar financiamiento para pagar el exceso de importaciones sobre sus exportaciones. Entonces, claro, este contexto es para que entiendan que el señor Trump está asumiendo una papa caliente y que tiene que empezar a rendirle cuenta a sus votantes. Economía Hoy. Democratizando la educación financiera.